queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, vamos a seguir con el tema de insectos. En esta videoclase vamos a hablar algunas cuestiones generales de los insectos. Por ahí nos habíamos quedado viendo algunas estructuras que presentaban la cabeza y el tórax. Y bueno, vamos a continuar con el abdomen, las estructuras que se encuentran en el abdomen, y también vamos a ver algunas características que presentan y, por ejemplo, como son la locomoción, vamos a hablar de los órganos sensoriales, de la respiración, entre otras cosas súper interesantes del grupo de los insectos. Y pues bueno, ya saben las recomendaciones que siempre les doy. Agarren su libreta, pónganse sus audífonos porque comenzamos. Y bueno, chicos, vamos a seguir aquí en esta clase con estos temas. Ay, déjenme y pongo por ahí el puntero, no, mejor el marcador resaltador, ¿ok? El marcador resaltador. Y bueno, por ahí nos quedamos en el abdomen, vamos a empezar a hablar del abdomen de los insectos, y bueno, hablando ya específicamente de esta parte del cuerpo, que es la última parte, es el último tagma que presenta en la parte posterior del cuerpo. Y bueno, el abdomen de los insectos está constituido por 9 a 11 segmentos según la especie, y aproximadamente el 1/10, cuando existe, lleva un par de cercos, así se llaman, cercos, que son más que nada apéndices en el extremo posterior. Aquí lo podemos ver, este es un cerco, y bueno, aquí tenemos este tipo de apéndices. En las larvas y en las ninfas presentan una serie de apéndices abdominales que faltan en el adulto. El extremo del abdomen lleva lo que vendría siendo la genitalia, que salen de los segmentos 8 o 9 aproximadamente, y a menudo es de gran utilidad para la identificación y clasificación. En el caso de algunos insectos, sí es importante poder identificar muy bien la genitalia, ya que estas estructuras nos pueden indicar a qué grupo pertenece, inclusive a qué especie, ¿sí? Entonces sí es importante conocer. Sí es un poco a veces complicado poder extraer una genitalia, por ejemplo, de alguna cucaracha o de algún otro insecto, y poner las piececitas y seguir guiándote con las claves taxonómicas, pero con la práctica uno aprende a realizarlo. Sin embargo, sí es muy, muy importante, ¿no?, conocer la genitalia. Y bueno, tenemos otras estructuras que algunas especies presentan. Por ejemplo, el caso del ovipositor, perdón, de la hembra, de las avispas del grupo de los ineumónidos o neumónidas, es extremadamente largo. El ovipositor lo que hace es que oviposita en un determinado lugar, ¿no?, según las preferencias de la especie. En el caso de estas avispitas es muy, muy largo, mientras que los cercos de las tijeretas forman pinzas, córneas en los plecópteros y en los efímeros, son largos y articulados. Y bueno, también el aguijón de los himenópteros pues es el ovipositor. Y aquí vemos este ejemplo de un neumónido en donde el ovipositor está súper largo. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí está, miren, en esta parte de aquí. Déjenme pongo mejor el puntero láser. Ay, no se pone. Ay, ¿por qué no se pone? Ahí está. Ay, ahí está, puntero láser. Aquí está.
Este es el ovipositor. Aquí vean cómo se dobla, está súper grande y entra a lo que vendría siendo la madera del tronco de algún árbol que pudiera estar en descomposición también. Y lo que hace es que atraviesa el tronco cuando ya detectó la larva de algún escarabajo o de algún otro insecto, y ahí es donde deposita el huevecillo, ya que una especie parasitoide. Dentro de lo que vendría siendo la locomoción, también es una forma muy interesante de desplazamiento. La marcha en la mayoría de los insectos, cuando caminan, como lo pueden ver aquí en esta, eh, eh, bueno, es un gift, ¿verdad? Cuando caminan lo hacen disponiendo las patas en triángulo. Aquí, como pueden ver, podemos observar estas patas, las azules, siempre van en coordinación y las rojas también. Y bueno, forman un triángulo formado por la primera y la última pata de uno de los lados, junto con la segunda del lado opuesto. De esta manera, los insectos terrestres mantienen siempre tres de sus 6 patas en contacto con el suelo, dispuestas como en un trípode, ¿no? Para una mayor estabilidad. Y así es como se van moviendo de manera efectiva los insectos, de esta forma, ¿no? Aquí lo representa muy bien este GIF o este pequeño video que les puse por aquí. Y bueno, algunos otros insectos como los zapateros de agua del género Erri son capaces de caminar sobre la superficie del agua de esta forma como lo habíamos mencionado, pero también tienen otras características especiales. Tienen almohadillas en sus metatarsos con pelos que no rompen la película superficial, sino que se hunden ligeramente. Entonces, estas almohadillas no rompen lo que vendría siendo la tensión superficial. Si la rompieran, pues el insecto se hundiría. En este caso están adaptadas las almohadillas para que no pase eso. Y eso es una forma también de desplazarse sobre el agua. Ya hablando ya del vuelo, bueno, los insectos son los únicos invertebrados que pueden volar y comparten esta facultad con otros metasuarios, como es el caso de las aves y de los mamíferos voladores. Sin embargo, la evolución de las alas es de manera muy distinta al de las aves y al de los mamíferos, y no son homólogas, son análogas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el ala de un insecto, aquí vemos el ala de un reptil y aquí de un mamífero. Aunque se parecen, no tienen la misma forma o no evolucionaron de la misma forma. Y bueno, ya hablando ya también de las alas, pues la mayoría de los insectos tiene 2 pares de alas. En el caso de los dípteros, tienen un único par, ya que el posterior, o sea, las alas posteriores, el par de alas posteriores, está modificado con un par de pequeños halterios, así se llaman, también se les llama balancines, que vendrían siendo, esta es el primer par de alas, pero el segundo está modificado o está alterado, formando estos pequeños balancines o halterios, y estos tienen una función muy importante, ya que vibran y son responsables del equilibrio durante el vuelo. Y bueno, algunos de los insectos carecen de alas ancestralmente, de forma ancestral, o sea, como en el caso de los pececillos de plata, que no presentan alas, o de forma secundaria, como las pulgas, que, bueno, perdieron sus alas. Y bueno, las hembras reproductoras de las hormigas pierden sus alas después del vuelo nupcial. Y pues bueno, los machos mueren después del vuelo nupcial. Y bueno, los machos y las hembras reproductoras de las termitas tienen alas. Sin embargo, en ambos casos las obreras carecen de ellas. En el caso de los piojos y las pulgas,
pues son siempre ápteros, o sea, no presentan alas. Las alas pueden ser de diferentes formas según las adaptaciones que hayan tenido estos insectos, ¿verdad? Y bueno, pueden ser finas o pueden ser membranosas, como por ejemplo las alas de las moscas y de otros insectos pueden ser de esta forma, o sea, membranosas. Pero también existen, por ejemplo, las alas gruesas, coriáceas, como es en el caso de los escarabajos, que tienen también elitros, así se les llaman a estas alas muy endurecidas. Por ejemplo, aquí tenemos que es un coleóptero, la parte superior son elitros, que son alas modificadas, muy gruesas y coriáceas, o son también del tipo pergaminadas, como las alas anteriores de los saltamontes, que también son de esta forma, como de pergaminos, o pueden también algunos insectos presentar cubiertas o pueden presentar escamas en las alas, como es en el caso de las mariposas, de las polillas, o también pueden las alas de otros insectos, perdón, tener pelos como o estar plumosas, como es en el caso de estos insectos que son los cianópteros. Y bueno, hay muchos tipos de alas, ¿no? En el caso de los responsables de que se lleve a cabo el vuelo de una manera eficaz, ¿verdad? Son los músculos, estos músculos de vuelos de los insectos, como por ejemplo el de las cucarachas. Aquí tenemos esta imagen en donde nos muestran dos tipos de músculos, los músculos directos y los músculos indirectos, que son los responsables de el movimiento del cuerpo, de las alas específicamente, y son los que se relacionan con estas acciones de vuelo. Y tenemos otro tipo, otro tema que vamos a ver aquí, que es la organización interna y también la función, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito del aparato digestivo de la nutrición, ¿no? Y bueno, en el caso del aparato digestivo consta de tres partes. Tenemos el tracto digestivo anterior, que se le llama estomodeo, también lo podemos encontrar con este nombre. Y bueno, en el anterior generalmente vamos a encontrar boca con glándulas salivales, vamos a encontrar el esófago, el buche para almacenar y la molleja para triturar. Es la función de estas estructuras del sistema digestivo que está en la parte anterior. Y tenemos al sistema digestivo que está en la parte media, el tracto medio, que se llama mesenterón, ¿ok? El cual consta del estómago y también de ciegos gástricos. Y tenemos al proctodeo, que es el tracto posterior, en donde se encuentra el intestino, el recto y también podemos encontrar el ano. Los hábitos alimenticios. Bueno, tenemos muchos hábitos alimenticios. Ya saben que los insectos son muy abundantes y presentan una variedad de adaptaciones también en la forma de alimentación. Las preferencias alimenticias también son muy variadas. Podemos encontrar fitófagos, podemos encontrar saprófagos, depredadores, parásitos, hiperparásitos, que son parásitos de los parásitos, parasitoides, que son como estas avispitas, el cual van y depositan los huevos en algunas orugas de algunos escarabajos o mariposas, y bueno, va creciendo el parasitoide y va consumiendo a su hospedero hasta matarlo, ¿no? Y ya cuando sale, pues insecto que fue parasitado por la avispita, pues muere, ¿no? Algunos parasitoides, ya hablando de este tema, inclusive son utilizados
como control biológico para algunas especies que afectan los cultivos. Entonces, pues es un tema súper interesante. Si ustedes los buscan por ahí, se van a encontrar mucha información acerca de los parasitoides que son utilizados con fines de control biológico en muchos cultivos, ¿no? Entonces puede ser un negocio muy interesante también la cría de estas avispitas. Y bueno, tenemos, debido a esta gran variedad de hábitos alimenticios, pues tenemos varios tipos de aparatos bucales. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Tenemos el típico, el masticador, el picador, el lamedor y chupador. Tenemos inclusive algunas variantes de tipos de aparatos bucal, sobre todo en algunos que son parásitos. Tenemos, por ejemplo, el de los piojos, perdón, que es un aparato picador perforador. Tenemos a los mosquitos, que es un aparato picador chupador, que es una mezcla también. También el de las chinches también es picador chupador. En el caso de algunos moscas, como son los tábanos, que es cortador chupador también, y tenemos también un aparato chupador en algunas moscas también, y también lamedor. Bueno, tenemos muchas variantes, ¿no? En la circulación. Bueno, ya hablando de lo que vendría siendo la circulación, tenemos un corazón tubular. Aquí tenemos esta imagen en donde nos muestra un saltamonte, una estructura interna. Casi siempre cuando nosotros nos dedicamos a dar clases, sobre todo de insectos, pues tenemos siempre un modelo, ¿no? Y el modelo casi siempre es un saltamonte, ¿no? Y tenemos aquí el corazón de este saltamonte que se encuentra en la parte dorsal. Y bueno, el corazón es tubular, crea un movimiento peristáltico que impulsa la hemolinfa, que vendría siendo la sangre, la impulsa hacia adelante y a través de un único vaso sanguíneo, que es la aorta dorsal, que vendría siendo esta parte que se encuentra aquí, ¿no? Y bueno, ese es en el caso de la circulación. Dentro de lo que es el intercambio gaseoso, o sea, cómo respiran los insectos, por dónde respiran los insectos, pues vemos que tiene estructuras muy, muy interesantes. En el caso de los animales terrestres, requieren un aparato respiratorio eficaz que les permita un rápido intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, y al mismo tiempo restringir lo que vendría siendo la pérdida de agua. Y en los insectos está formado por un sistema que se llama un sistema traqueal. Y bueno, esta es una extensa red de finos túbulos que se ramifica en todo el cuerpo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, ya saben, este es un saltamontes en donde nos muestra este sistema aquí en morado, y bueno, tenemos que este sistema que recorre pues todo el cuerpo. Tenemos aquí algunos sacos de aire, los espiráculos, que son pequeñas, que son hoyos o por ahí son pequeños agujeros que tienen a lo largo en la parte lateral del cuerpo, y es ahí por donde entra y salen los gases. Aquí tenemos también estas tráqueas, que son estas ramificaciones a lo largo del cuerpo, y sus respectivos espiráculos, que es por donde entra y sale el aire. Aquí tenemos otra imagen en donde nos muestran estas características. Tenemos aquí en esta imagen las tráqueas, ¿sí? Las tráqueas son estas ramificaciones y son conductos revestidos de cutículas. Como lo habíamos dicho aquí, los espiráculos son aberturas al exterior del tórax y el abdomen. Y tenemos también en lo que vendría siendo este sistema los ctenidios, que son los que soportan las tráqueas.
Y las traqueolas son las ramificaciones de las tráqueas. Y bueno, también tenemos lo que vendrían siendo los sacos aéreos, que son tráqueas dilatadas, pero que no presentan los ctenidios, ¿no? Tenemos también la función de excreción y equilibrio hídrico. Y bueno, en los insectos y las arañas presentan un peculiar sistema excretor, ¿sí? Constituido por los túbulos de Malpighi. También se les llaman en otra literatura túbulos de Malpighi. Bueno, según cómo ustedes lo encuentren, es lo mismo, ¿no? Y bueno, estos operan como junto con las glándulas especializadas en la pared del recto, ¿no? Y los túbulos de Malpighi son variables, ¿no? Pueden ser muy variables, pues son tubos ciegos, finos, elásticos que se encuentran en la separación existente entre el intestino medio y el intestino posterior, ¿ok? Y bueno, aquí lo tenemos, aquí vemos este grillito, y entre el intestino medio y posterior, ahí es donde se encuentran los túbulos de Malpighi, ¿no? Aquí se encuentran estos túbulos. Bien. Ok, bueno, pues aquí vemos en esta avispita donde más o menos se encuentran. Bueno, se encuentra en la parte posterior del cuerpo, aquí es donde se encuentran. Y bueno, aquí vemos también cómo es la dinámica y la función de los túbulos de Malpighi. Y bueno, los túbulos de Malpighi, pues su funcionamiento, es de excreción y bueno, los solutos, especialmente el potasio, son secretados activamente en la parte superior de los túbulos y le sigue el agua y el urato ácido de potasio. El potasio es reabsorbido en la parte inferior de los túbulos y el agua y otros solutos son reabsorbidos en el recto. Y bueno, tenemos aquí al sistema nervioso. El sistema nervioso es en general muy parecido al de los crustáceos, eh, aunque un poco más grande, con tendencia similar a una función en los ganglios. Aquí podemos, por ejemplo, ver el cerebro del insecto. Vemos que también presentan un ganglio subesofágico y en la parte ventral, en cada segmento presentan, ya sea según el tagma en donde se encuentran, pues los ganglios torácicos, los ganglios que se encuentran en la parte media del cuerpo, en la parte posterior también, que vendrían siendo los ganglios abdominales. Y bueno, ya para finalizar con esta videoclase vamos a hablar de los órganos de los sentidos. Dentro de los órganos de los sentidos, bueno, tenemos algunos llamados mecanorreceptores, que son aquellos que captan los estímulos mecánicos, ¿no? Aquellos que son producidos por el contacto, por presión, por vibración, y bueno, son recogidos por las sencilias, y una sencilia puede ser simplemente una seda, un pelillo o una extensión en el cuerpo del insecto que está conectada con una célula nerviosa. Y aquí tenemos pues diferentes tipos de sencilias. Aquí en forma de pelo, aquí está un poco más engrosada, aquí está pues al ras de lo que vendría siendo la cutícula, etcétera, ¿verdad? Hay varias formas según la especie. Y bueno, la percepción de sonidos también es parte del sistema de detección de estímulos. Y bueno, los sonidos pueden ser detectados por sedas sensibles, muy, muy sensibles,
o por órganos timpánicos. Un órgano timpánico consta de una serie de células sensoriales relacionadas con una fina membrana timpánica que cierra un espacio aéreo en el cual se detectan las vibraciones. Los órganos timpánicos existen en ciertos ortópteros y bueno, pues aquí podemos observar, aquí en la zona donde se encuentran en el caso del saltamonte el órgano timpánico. Tenemos los quimiorreceptores también súper importantes, súper importantísimos. Los quimiorreceptores, por ejemplo, son para el gusto o para el olor y bueno, son muy comunes. Por ejemplo, hay fascículos de prolongaciones de células sensoriales que generalmente se localizan en fosetas, sensoriales. A menudo estas fosetas se encuentran en lo que vendrían siendo las piezas bucales, aunque en muchos insectos se encuentran también en las antenas, en las mariposas, en las polillas y en las moscas también se pueden encontrar estos quimiorreceptores en los tarsos de las patas, ¿no? Y aquí vemos pues el esquema de una pata con sus respectivos estructuras. Tenemos coxa, trocánter, fémur, tibia y el tarso. Bueno, en los tarsos de algunos mariposas, moscas, ahí es donde se encuentran algunos quimiorreceptores. Tenemos la percepción visual. Bueno, dentro de los insectos tienen dos tipos de ojos, ¿sí? Los simples y los compuestos, ¿no? Y pues los ojos simples se encuentran en algunas ninfas, en algunas larvas y también en muchos adultos. La mayoría de los insectos tienen tres ocelos en la cabeza. Por ejemplo, aquí tenemos en esta abeja, tenemos tres por ahí ocelos. Las abejas melíferas probablemente utilizan los ocelos para comprobar la intensidad de luz y el fotoperiodo, no para formar imágenes. Y bueno, también la mayoría de los insectos presenta ojos compuestos que pueden ocupar gran parte de la cabeza y están formados por cientos de omatidios. Aquí tenemos, por ejemplo, un omatidio, ¿sí? Aquí tenemos muchos omatidios y si hacemos un aumento vamos a encontrar pues estas estructuras que se encuentran en el omatidio. En el caso de las abejas hay como 6.300 omatidios, ¿no? Es diferente en cada especie. Y bueno, la estructura del ojo compuesto en los insectos es muy semejante al de los crustáceos. Y esto ya lo habíamos hablado cuando vimos el tema de crustáceos. Y aquí vemos la visión de un insecto con respecto a la visión humana, ¿no? Por ejemplo, el humano tiene la capacidad de ver el violeta y ver el rojo, ¿sí? Los colores rojos. Sin embargo, los insectos no ven igual que los seres humanos. En el caso de los insectos se recorre un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, ellos sí pueden ver el ultravioleta y ven hasta más o menos el amarillo, así tirándole a naranjadito, ya a naranjas muy fuertes, ya rojo, ya el insecto ya no ve esos colores. El insecto no sabe que es un color rojo. Sin embargo, el insecto, el rojo lo ve como si fuera negro, ¿no? Totalmente negro. Es por eso que algunas trampas de algunos insectos, sobre todo los dípteros, que les gusta reposar en zonas oscuras, algunas de estas trampas son de color rojo porque los ponen ahí, el insecto lo ve como si fuera un hueco, como si fuera algo negro, entonces van y reposan ahí. Y es por eso que algunas de las trampas y ovitrampas, ¿verdad? También son de color rojo. Y bueno, tenemos otros órganos de los sentidos que en los insectos, bueno, están bien desarrollados, como los órganos sensoriales para la temperatura, especialmente se encuentran en las antenas, también los podemos encontrar en las patas.
también encontramos algunas estructuras para detectar la humedad y la propiocepción, ¿sí? O la sensibilidad a la elasticidad muscular y a la posición del cuerpo, también a la gravedad y a otras propiedades físicas del ambiente. Y bueno, chicos, vamos a dejarla hasta ahí. En otra ocasión, en la próxima videoclase, vamos a hablar acerca de un tema muy, muy interesante también, que es la reproducción. Y bueno, pues yo me despido y estén al pendiente de la próxima clase. Y pues bueno, ya saben, estar al pendiente, muy al pendiente. Y bueno, pues nos vemos y cuídense mucho. Hasta luego. Bye.